en este magazine que no tiene nombre. Damos la bienvenida al ex ministro de Obras Públicas, Freddy Pérez, miembro de la Comisión Política y secretario de Asuntos Profesionales y Gremiales del Partido Fuerza del Pueblo. Con él vamos a conversar sobre la realidad nacional y el tema político. Y también, como ex ministro de Obras Públicas, nos va a hablar un poquito de qué le parece la inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera. Bienvenido, qué gusto tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por su invitación y yo siempre atento a que me inviten. Yo quiero darle un aplausito, déjeme aplaudirle a él porque me siento como... Ángelo Mercedes está con nosotros. Ángelo. Bienvenido, estimado Freddy Pérez, qué gusto poder tenerle por aquí. Gracias, Ángelo, gracias. Lo primero que queremos saber, vamos a hablar de política. ¿Por qué usted se ríe? Lo primero que queremos saber, lo primero que yo quiero saber, ¿cómo usted evalúa? Usted tuvo una responsabilidad que yo siempre he mirado, yo lo voy a decir con pena, pero yo quiero decir con miedo, porque para mí el ser ministro del Ministerio de Obras Públicas es una responsabilidad grande. Claro. Muy grande, sobre todo que en el momento en el que usted estaba, me parece, ustedes todavía tenían las atribuciones de las construcciones de las escuelas. No. Sí, no. Bueno, no estaban. No. Pero es una responsabilidad muy grande. A nivel general, ¿cómo usted ve en materia económica y social la República Dominicana? Bueno, si usted lo mira y nos fijamos en el 96, la economía, la masa monetaria eran 18,000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto. Para el 2000 eran 24, pero para el 2004 bajó a 22. Para el 2008 subió a 48 y para el 12 subió a 60. De lo que se trata en la economía de un país es, si la economía crece, hay más empleo, hay más dinero circulante, la gente compra más, la economía se mueve. Cuando baja, entonces hay menos empleo, Claro, hay menos consumo, y eso es lo que está, es un círculo peligroso, vamos a decir. Porque en el 2004 bajó mucho, y la gente lo sintió, porque es que la parte de la ciudadanía de un país, República Dominicana, la clase media, o sea, la que tiene un empleo fijo, sea en el sector privado o en el sector público, es la que va más cargada. Esa es la que carga el peso de las decisiones del gobierno. Entonces, en los gobiernos del PRD de antes y del PRM de ahora, los gastos corrientes son muy altos y los gastos de capital muy bajos. Es decir, los gastos de infraestructura son bajos. Sí, son bajos. Comparado con gobiernos cuando estamos en el pasado partido y ahora por igual. Entonces, lo que se trata es de la confianza, de que la clase media no baje. Claro. Sino que la clase media, que el país progrese. Y para que el país progrese, el Producto Interno Bruto, que es una medida de la riqueza de los pueblos, que es el Producto Interno Bruto, que es el valor de todo lo que nosotros producimos, de bienes y servicios, medido en un periodo determinado, puede ser 3 meses, puede ser un año. Si eso sube, pues el país está bien. Claro. ¿Cuáles usted entiende que serían actualmente como los 3 problemas o preocupaciones principales de los dominicanos? De usted como dominicano. Bueno, mira, hay 3 cosas que son importantes en los ciudadanos. La comida, y si hay comida, hay salud, y si hay salud, hay educación. Digo educación porque un muchacho enfermo o hambriento no puede... El mal comió no piensa, dice mi abuela. Entonces, en este momento, si tú visitas los hospitales, si visitas las escuelas, te vas a dar cuenta, y los que nos escuchan en este momento, eso es una prueba que está ahí, se van a dar cuenta del descuido. Por ejemplo, una enfermera me dijo que ella renunció de la enfermería porque tenía mucho trabajo, hay menos enfermeras, y entonces mucha carga. ¿Por qué? Porque no hay medicina, los médicos, en vez de haber más médicos, lo que hay es menos médicos, porque la población crece, la atención debe crecer, y no es así.
Entonces, eso es por la salud. Por la educación, tú entras a una escuela y entras a un baño y te da terror. Entonces, ¿cómo? Una película de terror. Sí, una película. Porque, óyeme, eso es como si en tu casa el agua fuera alimentada por bombeo y se va la luz. Se fue el Ya agua. tú sabes, se fue el agua. Se fue el agua. Tú te tienes que salir de la casa. Claro, 100%. Entonces, Ángelo. son cosas prácticas que la vive el dominicano, que si tú no se lo pone en las manos, pues pasan trabajo. Claro. Nos gustaría saber, Freddy Pérez, su valoración sobre el tema de las obras que se han construido en este gobierno del PRM, especialmente aquellas que tienen que ver con movilidad, dígase el teleférico, la extensión de la línea del metro. Usted como ministro o exministro de Obras Públicas conoce bastante bien de estos temas. Me gustaría saber su valoración y si considera de algunas pifias en No, torno a estas ejecutorias. yo siempre estaré de acuerdo con obras que beneficien la población. Entre esas está la movilidad. Ahora, hay que ver que la línea 1 del metro fueron 14.5 kilómetros y el kilómetro prácticamente salió a $48 el metro, 48,000 el metro, Sí. del kilómetro, perdón. Entonces, la línea 2, que son 12.8, el kilómetro costó 830 millones, cuando tú lo divides, te va a dar, te va a dar 64. En la línea 12, que todavía no se ha terminado, está en $75,000 el kilómetro. O sea, eso es mucho. Cuando la mayor parte de eso es aéreo, ni siquiera es. La parte soterrada siempre va a ser más cara, aunque es la más eficiente. Entonces yo digo que la eficiencia del gobierno se nota en la práctica cuando tú haces las comparaciones. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo que se hagan las cosas. Le llamé la atención y llamo la atención de que el uso del metro se da para ciudades con mucha densidad. El Distrito Nacional es el área más densa que tiene el país. O sea, la porción de la República Dominicana, el área de mayor población concentrada. Porque Santo Domingo Este tiene más población, pero no en torres concentradas. Ah, ¿no? claro. La densidad es muy alta. Densidad. La solución de eso es el metro, donde tú puedas desplazar por hora, ¿qué te digo? 80,000 pasajeros por hora. Mientras que el teleférico, por ejemplo, se usa en aquellos países donde hay barriadas que tienen poco acceso, o en el turismo, por ejemplo, Puerto Plata. Y el monorriel se usa en Santiago, está bien. La densidad de Santiago todavía no llega ni llegará cerca de lo que es el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo. Entonces, la recomendación siempre es usar el metro como el elemento de mayor desplazamiento de pasajeros, porque obviamente la población hoy en día que se desplaza en el metro es inmensa. Si usted sale en la mañana y ve la cola, se da cuenta que sin el metro, sin los túneles, sin los elevados, este país hubiera estado en una situación muy difícil. Ya hoy, eso sin soluciones a corto plazo se va complicando. Se va a aprobar un monorriel que en 10 años o menos se quedará corto, porque esta población va a seguir creciendo y entonces lo ideal hubiese sido hacer en el Gran Santo Domingo siempre, cada presidencia, hacer una línea del metro o 2 líneas del metro si es posible, porque no tienen que hacerlo todo. Claro. Entonces yo creo y entiendo que es un error que se haga en este momento esa solución y no un metro en el Distrito Nacional. O sea, ¿usted entiende que esa inversión se debió priorizar el metro
Claro. en el Distrito Nacional Claro. a que hacer la inversión del desnivel de la plaza. Ajá, ajá. Del monorriel. Ok. No. El monorriel, Ah, del monorriel. monorriel. Del monorriel. No, Ok, porque claro. eso estaba establecido. Claro. Sí. Lo de la bandera estaba establecido, inclusive estando yo en obras públicas ya se había trazado. En base a un plan que había, claro. Claro. Pero sobre la base de que la 27, la avenida 27 de febrero era el corredor fundamental y para eso se trabajó desde Punta Cana y la 27 de febrero. La avenida de mayor desalojo vehicular es la 27 de febrero. Al cambiarla, pusieron la Luperón como el corredor. Y veremos que se van a armar tapones, porque el corredor es la 27, no la Luperón. Claro. Está muy bien lo que se ha hecho, porque todo lo que se haga para mejorar el tránsito y la solución de los ciudadanos que usan ese instrumento de movilidad, o sea, porque el que tiene su carro quizás no se da cuenta, pero aquellos que... Sí, nos damos cuenta. Exactamente. Cuando Nos damos cuenta, yo veo próximo ahí, nos damos cuenta. sí, lo difícil que es para una gente salir a su trabajo. Cuando se para una línea del metro, eso es casi una crisis. No, yo ni Una siquiera, crisis. uno no se imagina como que uno dice, óyeme, ¿cómo era que lo hacíamos antes? Así es. Porque es que no hay forma, o sea. Es que la población es creciente. Sí, siempre. Las necesidades son crecientes, la población es creciente y el territorio es el mismo. Por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, sus fronteras son rígidas, en el sentido de que para el este es Río Sama, para el norte tenemos la Isabela, para el sur tenemos el Mar Caribe. La que no es rígida es que para el oeste es la Luperón, pero ya ese es otro municipio. Claro. No es el Que distrito. se prevé que esta línea permita la construcción del paso a desnivel, contribuya con el flujo hacia el sur, porque se está pensando en hacer grandes inversiones. De hecho, ya se empezó en la parte de Pedernales y usted no puede tener un turista ahí retenido 30, 40, una hora esperando solo para pasar. La idea es que se pueda fluir por esa vía. Déjeme decirle que Antes de irnos a la política, le tengo una pregunta. sí, dele. durante más de 30 años tenía una casa en Palmar de Ocoa. Y eso es una crisis cuando tú hay fines de semana larga, cruzar por bandera. Todo el mundo, claro. Claro. Cuando yo estaba en obras públicas puse la salida del peaje, que se pagara la salida, no la entrada. Porque a la salida la gente sale a cualquier hora. A la entrada entra todo el mundo a la misma hora. Y se arman esos tapones. Al cambiar, notaremos que al cambiar en bandera lo que es el corredor 27 y pasarlo a la Luperón, notaremos que en momentos de esos fines de semana largos se van a armar tapones. Se van a armar tapones. Se van a armar tapones. ¿Qué proyectos de infraestructura usted entiende que el país necesita todavía con urgencia y que siguen pendientes? Bueno, en la parte de viabilidad hay muchos sitios, muchas avenidas que requiere elevado para agilizar el tránsito. La misma Churchill teníamos previsto, o por lo menos yo estaba estudiando, el hecho de elevar la Churchill y elevar la Tiradentes. Y elevar, las dos son un desastre. O sea, norte-sur hay muchos problemas porque por lo menos oeste-este tiene las líneas de metro. Norte-sur está la primera línea, ¿no verdad? Pero tiene más soluciones este-oeste. Entonces, nosotros tenemos necesariamente que seguir levantando o soterrando. La idea es soterrar. Por eso digo que deben ser metros. Es más lento, hay que reconocerlo, pero es más eficiente, porque tú aprovechas, colocas todas las tuberías que tengan que colocar, ya que, por ejemplo, nosotros tenemos el problema del Gran Santo Domingo, que no tenemos un alcantarillado pluvial y sanitario en el Gran Santo Domingo. Tenemos zonas que lo tienen, pero no el Gran Santo Domingo. Y eso trae muchos problemas en esa parte. En lo de viabilidad seguimos teniendo problemas porque es muy sencillo. Por ejemplo, más o menos una solución sería coordinar la salida de la entrada del colegio con
con los empleados públicos y privados. Que incluso en el caso de las personas que trabajan en entidades públicas, hace un tiempo comenzaron un plan y que hay instituciones que lo tienen a cabo, de hecho Obras Públicas es una, de entrar a las 7 y salir a las 3:30, creo que es, me parece. Sí. Y todavía hay instituciones que lo están haciendo. Pero sincronizarlo ayuda mucho. Como también ya es tiempo de retirar los carros públicos. Ay, Ya eso es tiempo de retirar los carros públicos. lo está diciendo usted, eso aquí, Sí, bueno. No, porque no es, el chofer se le busca, tú no lo puedes tirar a la calle, porque él Claro. produce. Claro. Pero ya hay que salir porque eso ocasiona muchos tapones. La disciplina que deben llevar las compañías de guagua, cuando tú fueras de aquí, tú calculas Tú sabes a qué hora va a llegar. y tú sabes que vaya, en 5 minutos está la guagua ahí. Tú sabes a qué hora va a llegar. Aquí eso no es se verdad. puede. No, es que no es Porque forma. una le tapa a la otra para que no le coja a los pasajeros Sí. y lo que hacen son tapones. Sí, O sea, 100%. la autoridad no puede cederse. Yo estoy de acuerdo que el transporte público de esa manera funciona, pero tiene que haber disciplina. Régimen de Tú no puedes, consecuencia. sí, tú no puedes, así no puede ser. Tú no puedes tener una guagua. Como tú me estás viendo, Con un para yo saco, coger una para corbata acá, para venir para para acá. meterme en una guagua, Va a que llegar es un con desastre. con un olor a calle, va a llegar Exacto. usted, don Freddy. Entonces, mucha gente que trabaja en instituciones privadas y públicas cogiera la guagua, Claro. porque tienen corredores específicos, corredores ya, y hay que respetarlo. Y entonces por ahí nosotros podríamos resolver mucho el asunto del transporte público y el privado, que también hay que regularlo. Claro. Ángelo. Así es. Bueno, entrando un poquito en la parte política, yo quisiera preguntarle inicialmente, Dayana tendrá otros temas. Hoy conversamos con un amigo catedrático, politólogo, sobre el tema de las alianzas entre los partidos, saber que el PLD ha dicho que no va a ir en ninguna, que no se va a aliar a ningún otro partido, ver las mediciones que presentan algunos estudios, la posición que tienen los tres partidos mayoritarios, que ninguno supera el 40% en estos momentos según esos estudios. Y esa persona decía, y de eso quiero preguntarle, él decía, el PRM y la Fuerza del Pueblo tienen que andarle fino al PLD, porque si no hay una posibilidad de que ninguno de los dos gane en una primera vuelta, claro, falta mucho tiempo todavía, eventualmente tendrán que pactar con el PLD. Me gustaría saber qué usted piensa sobre eso y la posición en sí que tiene la Fuerza del Pueblo en estos momentos de cara a un proceso electoral que, aunque todavía está lejos, ya se está montando muchas cosas desde ahora. Bueno, mi experiencia, puedo decirle a los amigos que nos escuchan y comparten este programa, que el presidente Leonel Fernández fue el ideólogo fundamental de crear esos grupos de alianza. Sí. En un momento hubo 12 partidos apoyando. Yo pienso que nosotros abriremos esa posibilidad en el PRM y lograremos una cantidad importante de pequeños partidos que nos apoyen. Cada partido hará lo suyo. No pienso que para la Fuerza del Pueblo, para nosotros, los fuercistas, no nos podemos distraer en un partido que está en la oposición. Realmente el adversario fundamental en política es el gobierno y es el que desplazar. O sea, si la fórmula te dice a ti que tú tienes que trabajar para desplazar que está en el gobierno, no te puedes distraer en otra cosa que no sea trabajar para desplazar que está en el gobierno. Nosotros, esos estudios que tú dices, para nosotros, el presidente Leonel Fernández está en un 45-47%. Y la Fuerza del Pueblo anda en un 35-37%. Si tú sales a la calle, fuera de los estudios, y comienzas a preguntar, te vas a dar cuenta que si fuera por eso, se fuera en primera vuelta. El presidente Leonel Fernández, me refiero. ¿Qué fortalezas políticas usted entiende que tiene actualmente la Fuerza del Pueblo frente
al escenario político nacional. O sea, ¿cuáles ustedes entienden que ahora mismo en esta situación es o son los recursos que a ustedes básicamente le suman? Y lo digo porque hemos recibido muchas personas de su partido aquí y ustedes somos la primera oposición y somos nosotros y vamos a ganar y así va a ser. Entonces yo quisiera saber cuáles son esas cosas que ustedes entienden que en este escenario le suman a ustedes. Cuando hago esta pregunta siempre hago la introducción de que yo siempre he dicho que cuando el PRM ganó, el pueblo no votó a favor del PRM, votó en contra del PLD. Entonces, a poco le importaba a las personas quién fuera a presidir, solamente que lo que se quería en ese momento era sacar al PLD del partido. Y en las últimas semanas hemos tenido muchas situaciones, la gente se ha levantado, hemos tenido cosas que, ¿verdad?, ponen el escenario político un poco, vamos a decir, complicado para unas partes y que favorece a otras. Pero en el caso de ustedes, ¿cuáles son las cosas que ustedes entienden que pudieran tener o a favor o en ventaja en este momento, en la actualidad? Nosotros en ventaja le llevamos a los demás partidos, que nosotros hicimos desde muy temprano un estudio para saber hacia dónde nos íbamos a mover. Ese estudio aprobamos cinco ejes fundamentales que lo estamos desarrollando. Quiere decir que nosotros por esa línea, nosotros somos el partido mejor estructurado, más fuerte en este momento y estamos trabajando hacia metas muy específicas. Lo segundo es que el gobierno actual no tiene candidatos para a nosotros, a nuestro modo de ver, que puedan romper con lo que pasa en países donde la inflación, como en este momento, que anda por unos 5.7%, donde el que pone y quita presidente es la clase media. Y eso pasa siempre. Y como siempre se ha dicho, no es que el partido gana la elección, es que el gobierno la pierde. Y el que esté mejor organizado, pues es el que gana. Entonces la parte fuerte de nosotros, que estamos organizados en todo el país, de verdad, estamos trabajando. Ustedes están viendo, la población está viendo los resultados, la movilidad, que el presidente Leonel Fernández está en un sitio y nosotros en otro. Por ejemplo, yo tengo mis propias encuestas. Yo tengo años dirigiendo políticamente a la provincia de Valverde, la provincia de Montecristi, la provincia de Dajabón y la provincia de Santiago Rodríguez. Y yo le puedo decir que entre esas metas, nosotros estamos en el promedio más alto del resto del país. O sea, que vamos muy bien. Lo que significa que lo que yo veo allá no es lo que dicen las encuestas que están publicando. Aunque yo no peleo por encuesta, porque para mí la encuesta es un instrumento de trabajo. Cuando la encuesta me dice que estamos de bien en tal sitio, entonces lo que hago yo es que le digo, bueno, pero vamos a fortalecer el trabajo en esa zona. Nadie tiene que pelear por encuesta. Lo que uno tiene que pelear porque la estructura de trabajo funcione, claro, que se acerque a la población y que tenga resultados permanentes. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que nos coloca en la mejor posición. Y ahí están los resultados de las pasadas elecciones. Nosotros sacamos un 30%. Eso quiere decir que nosotros no vamos a bajar, lo que vamos a subir. Entonces, el gobierno no tiene nada para subir. Absolutamente nada. ¿Usted entiende que no? Que el gobierno del PRM no tiene posibilidad de ganar las elecciones. No tiene posibilidad. Y lo veremos poco a poco. Nosotros seguiremos avanzando. Va a haber una guerra de encuestas, de juramentaciones. Va a haber una guerra de posiciones. Pero nosotros seguiremos tranquilos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Cuando, o sea, personas de su partido que han venido, hemos tenido la oportunidad de entrevistarles, nos han dicho que se han sumado muchos nuevos militantes al partido. Esas personas corresponden, o sea, en su mayoría a jóvenes, a adultos, o sea, ¿cuál es el público que se está sumando en su mayoría? Porque yo imagino que hay personas de todas las edades y de todos los lugares, pero en su mayoría, ¿cuál es el público que se está sumando a ustedes? De todo. De todo. Sí, no podemos especificar que hay juventud, hay de mediana edad, hay de edad más avanzada. Nosotros hay un equipo en la Fuerza del Pueblo
que permanentemente está haciendo estudios y no hace la presentación en la dirección política. En la última reunión nos hicieron una presentación muy interesante, donde se determinó, independientemente de lo que están diciendo las encuestas, que en las pasadas elecciones la mayor votación fue entre la edad de 51 años hacia adelante, no como se dice que fue la juventud. De mira, yo no había 51 escuchado eso. años adelante fue la mayor votación en ese proceso electoral, donde el 56% fue que votó, porque hubo un 44% de abstención. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el que sale a trabajar todos los días, el que tiene un sueldo fijo, que no le da para la canasta familiar o para los hijos, para cualquier cosa de que tiene que reponer la ropa, tiene que pensarlo para reponer ropa ahora mismo. Pues esa gente tiene que pensar que en su momento que este gobierno no le favorece. Y si este gobierno que se vendió como, ya usted me imagina. El cambio. De hecho, era el eslogan, el cambio. Sí. Aprovechando que usted dice eso. No ha sido así. No ha sido me gustaría aprovechar que hace este comentario, porque ciertamente en el proceso electoral pasado hubo por lo menos en la parte municipal un bajón en cuanto a participación, y también en la presidencial. Es significativo, claro, eso se trató de minimizar, pero es significativo hasta cierto punto la poca atención que un segmento poblacional le presta a los procesos políticos en República Dominicana. Pero eso puede a la vez dar paso a otra cosa que mucha gente entiende que no es positivo, otros lo defienden, es el tema del surgimiento de outsiders. ¿Hasta qué punto están partidos mayoritarios ya establecidos, en este caso la Fuerza del Pueblo, trabajando de manera tal que conecten con la gente, con lo que la gente piensa, con la forma de la gente ver la política, que puedan acercarse a ciertos sectores para disminuir en ese mismo sentido la influencia que puedan tener elementos externos a la política que sí pueden llegar a presentarse en un proceso electoral y de repente cambiar todo, como ha ocurrido en otros países? Nosotros, la cultura nuestra todavía no llega ahí. Todavía la cultura de este país no está todavía a lo que pasa, por ejemplo, en El Salvador. Lo que pasó en Colombia ahora. Sí, pero no obstante, te puedo decir que se hace todo lo que haya que hacer para mantenerse activo ante la sociedad, porque cuando yo veo, por ejemplo, que el gobierno en mayo y en junio gastó 2.200 millones en publicidad, 2.200 millones en 2 meses, eso te dice a ti que el país no anda bien. Porque si tú tienes que vender a través de dinero lo que tú dices que es el gobierno del cambio, eso te dice a ti que estamos mal y que por esos lados vamos a seguir muy mal. Entonces nosotros estamos trabajando precisamente para que esa clase media que trabaja, esa clase media que se levanta todos los días, que nos apoyó en el 96, nos apoyó en el 2004, nos apoyó en el 2012, nos apoyó en el 2020, y que por una situación interna, al dividirnos, entró el PRM que no estaba preparado, y la demostración es que no estaba preparado, porque la calidad tanto del gasto como de la inversión. Déjeme, usted entiende que el PRM no estaba no estaba preparado para asumir la presidencia en ese momento. En ese momento. Claro. Y, en ninguno de los dos, de los dos periodos, no ha dado la talla. No ha dado la talla porque la situación no ha sido como ellos lo han querido vender. Porque una cosa es decirla y otra cosa es vivirla. Si tú dices que todas las instituciones del Estado están en mejor condición que antes, bueno, visítala para que tú veas. Un constructor puede pasarse 1 año y pico para conseguir una licencia. Y nada más hay que preguntarlo a los constructores. Y eso no es posible. Y tú vas mirando lo que tienen que hacer las instituciones y te das cuenta que no funcionan. No funcionan. Porque miren, yo fui
director de la casa, Ujú. fui director de INAPA, fui ministro de Obras Públicas, tuve 3 años en el Palacio y volví a la casa. Entré en 1973 como empleado público. Yo conozco el Estado y la gente me conoce. Y desde varios ángulos. Exacto. Y me dice la cosa. Y me llama. O sea, lo que pasa es que siempre seré una persona que trata de guiar más que de dividir. Ujú. Porque, Busca el objetivo como solución. claro, lo que hay que buscar es solución. Y lo mismo el presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández le advirtió al gobierno lo que podía representar una guerra antes de que se desatara, que teníamos que prepararnos, y no hicieron caso. Y estamos sufriendo todavía esa situación. Bueno, Y y con cuidado. la reforma fiscal, eso es otra cosa. O sea, hemos hablado del código penal, hemos hablado de la reforma fiscal. Todo eso es una situación que no le favorece a la población. Una población no puede vivir de zozobra, de ruido. La gente vive temerosa en la calle. No es mentira que han bajado la delincuencia. Eso no es verdad que ha bajado. Ha bajado en los periódicos, pero en la realidad no ha bajado. O sea, la gente no camina con seguridad de noche. Es más, la gente se retira de noche. Si tú no estás montado, prefieres no caminar. No, y cuidado, porque cuando tú estás montado te aparecen dos motoristas que de lado y lado. Entonces, por ejemplo, Sí. entonces un gobierno son sus instituciones. Si las instituciones funcionan, el gobierno funciona. Si las instituciones no funcionan, no puede funcionar el gobierno. Bueno, yo creo que esa es la mejor forma de nosotros despedir, porque, y es más, yo quiero que ustedes lo escuchen otra vez, don Freddy, complázcanos diciendo esa última frase, mirando a su cámara, porque creo que no hay mejor forma de cerrar este bloque que con esa frase. ¿Cuál? La que usted acaba de decir, que las Bueno, instituciones... que un gobierno son sus instituciones. Si las instituciones funcionan, el gobierno funciona. Y da el servicio para el cual los ciudadanos lo colocaron ahí. Así que luego de esto nos vamos a una pausa y volvemos con más de este magazine que no tiene nombre. Gracias por acompañarnos.